El receptor superheterodino es, sin duda, la arquitectura más perfecta jamás concebida en la historia de las telecomunicaciones. Antes de su llegada, la radio era un arte errático de silbidos y desajustes, pero en 1928, este coloso que ven aquí, el Radiola 60, cambió las reglas del juego para siempre. No se dejen engañar por su caja de acero y su aspecto de instrumento de guerra. Dentro de este chasis se esconde el primer diseño comercial que logró domar el éter mediante una operación matemática, el batido de frecuencias. Hoy vamos a abrir este esquema histórico para entender por qué la tecnología que llevan en su bolsillo le debe la vida a este gigante de RCA. La historia del superheterodino es una crónica de guerra y de ambición. Edwin Howard Armstrong lo inventó en 1918 en plena guerra mundial, buscando una forma de detectar las emisiones de radio de los motores de aviación enemigos. El nombre superheterodino define su esencia: generar una fuerza diferente, un heterodino, que opera por encima del rango audible. El Radiola 60 fue la respuesta de la RCA al caos de los años 20, mientras otros fabricantes luchaban con receptores de radiofrecuencia sintonizada que requerían 3 manos para ajustarse. El Radiola 60 ofrecía sintonía de un solo dial. RCA compró las patentes de Armstrong y protegió este diseño con un celo casi religioso, creando un monopolio tecnológico que duró décadas. Este aparato fue el arma con la que RCA conquistó América. Entremos en la profundidad del chasis. El Radiola 60 utiliza un diseño de 9 válvulas que es una lección de física aplicada. El proceso comienza en la etapa de mezcla. Aquí, la señal de RF sintonizada se encuentra con una señal generada internamente por el oscilador local. Mediante un proceso de heterodinación en la primera válvula detectora, una UI 227, se produce un batido que genera 4 frecuencias de salida, pero solo nos interesa una, la diferencia. En este modelo, el diseño está rígidamente calibrado para una frecuencia intermedia de 180 kilociclos. Observen el esquema. Mientras el dial principal mueve el condensador variable de sintonía, simultáneamente mueve el del oscilador, manteniendo siempre esa diferencia crítica de 180 kilociclos. Aquí reside la genialidad. Una vez que la señal se ha traducido a 180 kilociclos, pasa por 3 etapas de amplificación de frecuencia intermedia de alta ganancia, utilizando válvulas UX 226. Estos transformadores sintonizados actúan como filtros de banda estrecha extremadamente eficientes. Al ser una frecuencia fija y relativamente baja, la selectividad es asombrosa. El receptor es capaz de ignorar interferencias adyacentes que en otros circuitos TRF de la época se solaparían inevitablemente. Es, en esencia, un procesador de señal analógico que estabiliza el caos del espectro electromagnético antes de convertirlo en sonido. Para dimensionar el impacto del Radiola 60, hay que entender el salto industrial que supuso en 1928. Hasta ese momento, la mayoría de los hogares lidiaban con radios de batería que requerían un mantenimiento constante y un cableado caótico. RCA, bajo la dirección de David Sarnoff, utilizó el superheterodino como un ariete comercial definitivo. Este aparato fue el primer gran éxito operado totalmente por corriente alterna. Se conectaba a la red eléctrica y, gracias a su rectificadora UX 280, simplemente funcionaba. Su construcción en un chasis de acero blindado no era solo una decisión estética, era una necesidad técnica para proteger las etapas de frecuencia intermedia de 180 kilociclos de parásitos externos y oscilaciones indeseadas, que arruinarían la recepción. Con este modelo, RCA no solo vendía tecnología, vendía un estándar de fiabilidad. Al controlar las patentes, obligaron al resto de la industria a pagar licencias millonarias o enfrentarse a la obsolescencia. El Radiola 60 fue, en esencia, el dispositivo que decidió quién podía emitir y quién podía escuchar en la América de la preguerra. El éxito del superheterodino es inseparable de la tragedia de su creador. Edwin Armstrong diseñó el mapa de la radio moderna, pero pasó gran parte de su vida defendiendo ese mapa en los tribunales contra la misma corporación que fabricó este Radiola 60. Es una paradoja de la ingeniería. El hombre que nos dio la claridad en el dial murió en la oscuridad de la desesperación, pero su esquema de bloques se convirtió en el código genético de toda la electrónica futura. A pesar de los litigios, su legado es absoluto. La estructura de este receptor, mezclador, oscilador, etapas de FI de 180 kilociclos y detector es la base de casi toda la recepción inalámbrica moderna. Cada vez que hablamos de selectividad o de rechazo de canal adyacente, en la ingeniería actual, estamos citando los principios que Armstrong perfeccionó. El Radiola 60 fue el primer dispositivo que demostró que el superheterodino
no era solo una teoría de laboratorio, sino una solución comercial definitiva para la comunicación de masas que eventualmente nos llevaría de la válvula de vacío al transistor. Casi un siglo después, la arquitectura superheterodina sigue siendo imbatible, aunque hoy usemos sintonizadores digitales y procesadores de señal integrados en un solo chip de silicio, el concepto del batido de frecuencias sigue vivo en su teléfono móvil, en las comunicaciones satelitales y en la exploración del espacio profundo. Analizar un radiola 60 no es hacer arqueología, es estudiar el código fuente de nuestra era digital. Entender estos 180 kilociclos es entender cómo logramos por primera vez que el mundo hablara el mismo idioma de forma clara y constante. Gracias por acompañarme en este análisis técnico de una de las máquinas más influyentes del siglo XX. No olviden repasar sus esquemas y mantener viva la curiosidad por los fundamentos. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando la evolución de la tecnología.